Bueno, buenas tardes, buenas noches. Habrán visto la presentación y muchos de ustedes habrán escuchado en algún momento la música de la presentación que dura un minuto. Una de las cosas que pensábamos hacer y que por ahí la hacemos es una especie de... Disculpe, profesor, tiene el audio apagado. Leo, no se te escucha, reactiva el audio. ¿Ahora se escucha? Sí, ahora sí. ¿Qué se escuchó hasta ahora? Nada. ¿Nada? Nada, Leo. Gracias, Juan. Bueno, lo que decía respecto de la diapositiva anterior, que supongo que la habrán visto, es que ustedes escucharon recién, vieron un video pero no pudieron escuchar la música, ¿no? Pero muchos de ustedes deben conocer la música. El video ese de presentación dura un minuto, ¿verdad? Una de las cosas que pensábamos hacer es cada 15 días renovarlo, así que por ahí les vamos a pedir a ustedes que nos propongan alguna música para poder renovar ese video con una música diferente, ¿no? La alternativa a ese video iba a ser la bestia pop del, ¿cómo se dice?, de Los Redondos, pero bueno, al final nos quedamos con esa música que es bastante acorde con la presentación. Bueno, esta es la primera, bueno, lo que estaba diciendo era que este es el nuevo blog de la materia, lo renovamos este año, y acá lo que tienen ustedes es el sitio, ¿no? Que seguramente todos lo conocen porque todos están inscriptos, ¿no? Bueno, primero hablemos de cuáles serían las vías de contacto con la materia. Bueno, en primer lugar y la más importante es el blog. Yo puse ahí pasivo en el sentido, bueno, que con el blog ustedes, digamos, es para recibir información, materiales, bueno, cómo funciona un blog, ¿no? Pero acá tenemos algo, el mail de la materia, donde ustedes pueden escribirnos, ¿no? Pueden escribirnos, hay un par de personas encargadas para recibir sus mensajes de manera directa, ¿no? Y responderlos, ¿no? Es de ida y vuelta. Ahora, para recibir anuncios en el mail de cada uno, se tienen que suscribir acá. Yo tengo entendido que la gran mayoría de ustedes ya están suscritos acá en este Google Groups, ¿no? de nuestra materia, de HSCT, ¿no? Y ustedes los que quieren, ¿no? Van a recibir automáticamente un anuncio de la materia en su mail, pero de todos modos también ese anuncio va a aparecer en anuncios del blog, ¿no? En el punto anuncios del blog. Y después, como cuarta instancia, muy importante, ¿no? Es el mail del profesor Eduardo Glavich, acá lo tenemos, ¿no? Quiero anticipar una cosa, que este PowerPoint lo vamos a subir mañana, así tienen toda la información, ¿no? Y sobre todo para aquellos que hoy no se hayan podido conectar, ¿no? Acá tenemos el mail del profesor Eduardo Glavich, que junto con el profesor Alberto Ona y mío, yo soy Marcelo Leonardo Levinas, bueno, no se escuchó la presentación. Yo soy profesor titular de la materia, soy investigador principal del CONICET, y bueno, mi especialidad ha sido, bueno, yo hice la carrera de filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras, y soy, bueno, doctor en física por la Universidad de Buenos Aires también, y mi especialidad, ¿no? Es
la filosofía y la historia de la ciencia, y en cuanto a investigación, he trabajado casi toda mi vida, digamos, en lo que se denomina física teórica. Bueno, esta es mi presentación, después el profesor Eduardo Blavich se va a presentar a sí mismo, y el profesor Alberto Ona, que acá veo que está presenciando desde Japón esta reunión. Él después, supongo que cuando empiece su primera teórica, ¿no?, que va a ser en la parte introductoria del curso, después vamos a hablar de eso, va a explicar cómo quedó varado en Japón, ¿no? Bueno, este mail, como reza acá abajo, es para enviar consultas, para preguntas, para hacer comentarios, y algo interesante es que periódicamente, en anuncios también, vamos a hacer una selección de aquellas preguntas importantes, consultas, respuestas que hubo a esas preguntas, que involucren a todos los estudiantes, ¿no? Y a todos nosotros, ¿de acuerdo? Por supuesto que acá van a haber algunas consultas personales, ¿no? Bueno, la idea es socializar, digamos, las consultas más importantes que involucren a todos, como decía. Bueno, una muy breve historia social de la ciencia y de la técnica, de esta materia. Esta materia surge, quería aclarar una cosita, que es que dejemos las preguntas hacia el final, al final de mi exposición, digamos, vamos a si quieren, a formular preguntas vía Grace, el ayudante, ¿no?, que acá le agradezco muchísimo, que de alguna manera es él el que está coordinando esta reunión. Esteban al final va a recibir un chateo y él va a formular las preguntas en voz alta y yo las voy a tratar de responder. Entonces, volviendo un poco acá, historia social de la ciencia y la técnica. Surge con el viejo plan de estudio, que es el que está vigente, ¿no?, como una materia semi-optativa, si quieren ustedes, semi-obligatoria. ¿Por qué semi-optativa o semi-obligatoria? Porque forma parte de un grupo de 4 materias, de las cuales hay que elegir 2, ¿no? Y bueno, Historia Social de la Ciencia y de la Técnica pertenece a uno de esos 2 grupos de materias semi-optativas. Historia Social de la Ciencia y de la Técnica, nuestra materia, fue la primera materia de la carrera de Historia con promoción directa. Esta promoción, no sé, viene alrededor del año, no sé, 1988, una cosa por el estilo. Después se fueron sumando otras materias. Ahora gran cantidad de materias, no solamente de historia, sino de la facultad, son con promoción directa. ¿Por qué peleamos en su momento la promoción directa? Cosa que fue muy dificultosa, ¿no? En primer lugar, para la promoción directa se nos exigió en ese momento 1 o 2 instancias más de evaluación, porque ustedes saben que en una promoción directa, el alumno que saca un promedio de 7 en todas las instancias de evaluación parciales, después promociona directamente y no va a final. Entonces hubo muchas exigencias respecto de las evaluaciones. Hoy la facultad lo tiene absolutamente reglamentado, ¿no?, desde hace 2 o 3 años. Leo, ¿no? discúlpame. Reglamento que figura... Leo, sí. Leo, perdón que te interrumpa. Alberto y por favor el resto, mientras hable el profesor Levinas, ¿podrán silenciar los micrófonos para que no se escuche la interferencia molesta del ruido que a algunos les está complicando para escuchar o hace molesta la exposición, el diálogo? Les pido por favor en esto que es esta clase. Sí, el ruido es minúsculo, pero por favor igual así queda más claro todavía. Gracias, discúlpame Leo. Bueno, entonces decíamos, ¿por qué promoción directa? ¿No? Y bueno, y acá vemos, acá vamos a ver la cuestión un poco dramática, de la cual
la primera situación, yo diría, dramática que padece nuestra materia a lo largo de su historia. Ahora voy a explicar un poco por qué. Porque nosotros cuando pedimos la promoción directa, era por dos razones que figuran ahí, ¿no? Por la presencia del alumno, ¿no? O sea, tratando de que el alumno concurra la mayor cantidad de veces posibles sobre todo a las clases teóricas, porque ustedes saben que se requiere un 80% de asistencia obligatoria para la promoción directa, o sea, no solamente hay más exigencia en las evaluaciones parciales, dado que no hay final, sino también en la asistencia. Era importante para nosotros la presencia, ¿no? Y no solamente la presencia, sino una presencia que no fuese pasiva, sino que hubiese participación e intercambio, como ustedes lo pueden ver acá. ¿Y por qué digo que esta es una situación dramática? Y en esto les pido a ustedes que se pongan en el lugar de nosotros los docentes, porque nosotros lo más probable es que en esta cursada no solamente no tengamos su presencia, vamos a tener una presencia virtual, y tampoco vamos a tener una participación, un intercambio como nos hubiese gustado, sino que directamente no les vamos a conocer la cara, ¿no? No los vamos a conocer, no les vamos a ver la cara prácticamente, y eso es lo peor que, a mi entender, le puede pasar a un docente, ¿no? No conocer a su alumno. Entonces, en esta parte de la historia, yo rescato no solamente la posición en el plan de estudio, sino el hecho de que históricamente nuestra materia fue la primera con promoción directa, por esta razón que ahora, como decía recién, dramáticamente se rompe, ¿no? Hoy, como decía yo recién, nuestra promoción directa, bueno, va a ser ejercida, por decirlo de una manera totalmente contraria a la manera en que se originó. O sea, no los conoceremos. Bueno, nosotros cada vez que terminamos la materia, cuando terminamos la materia en condiciones normales, hacíamos una encuesta de final de cursada. Esa encuesta no era obligatoria, no solamente no era obligatoria, sino que era anónima. Ahí preguntábamos muchísimas cosas, de las cuales nosotros volvíamos a organizar, en función de esa encuesta, la materia para el año siguiente, teniendo en cuenta la opinión de los alumnos, y sobre la base de la opinión de los alumnos, podíamos caracterizar de una manera adecuada cómo había sido la cursada desde el punto de vista de los alumnos y no la nuestra. Ahí, digamos, yo rescato dos partes de esa encuesta, ¿no? Dos partes de esa encuesta. Una parte es una calificación que ustedes nos daban, o sea, los alumnos nos daban, ¿no? De 0 a 10, digamos, a las clases teóricas, con observaciones, o sea, en la encuesta siempre había la posibilidad de hacer una observación y de hacer sugerencias, ¿no? Entonces podían calificar de 0 a 10, digamos, tanto a los profesores que dictábamos las teóricas como a los profesores, a los docentes que dictaban los trabajos prácticos. Eso era fundamental para nosotros, ¿no? Y era una manera de exponernos directamente frente al anonimato de la respuesta, ¿no? Porque no íbamos a exigirle a ningún alumno que dijese, aunque algunos alumnos decían, yo quiero que me conozcan y digamos mi nombre es tal, y bueno, y yo opiné esto de la materia. Y la otra cosa que me parece muy, muy rescatable es que nosotros preguntábamos dos cosas. Una, ¿cuáles son los temas tratados a lo largo del cuatrimestre que más le interesaron, que más lo atraparon, que más lo motivaron? ¿No? ¿Y cuáles son, ¿no? Y cuáles son, la otra pregunta era, ¿cuáles son los temas mejor dados, mejor tratados? Y lo notable es que generalmente coincidían, ¿no? Porque también preguntábamos cuáles eran los que menos le gustaron y cuáles considera que son los que
peor fueron tratados durante la cursada. Y coincidían, ¿no? Aquellos temas que más le había gustado a un alumno particular eran los que mejor habían sido tratados, ¿no? Y viceversa, ¿no? O sea, los que menos le habían gustado eran los que, digamos, menos, según su criterio, o peor habían sido dados. Y esto es fundamental, porque esta materia es una materia que tiene contenidos, pero que también tiene, digamos, de una manera, así, contenidos también pedagógicos. O sea, es notable, ¿no? Aristóteles decía, uno solamente comprende un tema, una cuestión, ¿no? Un problema, si sabe cómo transmitirlo, si sabe cómo transmitir esa cuestión, ese problema, etc. Y es obvio que nosotros, ¿no? Nosotros tenemos diferentes maneras de transmitir diferentes contenidos, y la apreciación de los contenidos, la apreciación de los temas, la apreciación de las unidades está en íntima relación con la eficacia que nosotros tengamos de interactuar con ustedes, digamos, en la exposición de esos temas, en la lectura bibliográfica de esos temas. Y eso parece que es notable, ¿no? Y el último punto que yo quiero señalar acerca de esto es que, digamos, cuando se hacían las observaciones al respecto, ¿no? Uno veía de manera muy justificada justamente esa coincidencia entre el contenido y la forma en que nosotros lo habíamos llevado a cabo. Y algo todavía más notable es que respecto de un tema por ahí, habían 10 personas que decían que era el que mejor les había gustado y otras 10 personas decían que eran el que menos les había gustado. O sea que nunca había coincidencia. Y ahora pasamos a este punto, que es el del perfil del alumno, íntimamente asociado con eso. ¿Por qué el perfil del alumno en este caso? Y el perfil del alumno, porque ustedes vienen con distintos intereses, vienen con distintas capacidades, vienen con distintas historias respecto de esta fabulosa historia del conocimiento y de los saberes que vamos a hacer a lo largo del cuatrimestre. Y esas expectativas después se van, ¿no? Esas expectativas, porque uno de los elementos que también preguntamos es, ¿en qué medida nuestra materia cubrió las expectativas previas que ustedes tenían respecto de ella? Y bueno, esa es una satisfacción que tenemos porque generalmente contestan mucho o la satisfacieron, ¿no? Y muy pocos son los alumnos que por ahí se ven defraudados, ¿no? Estamos obviamente hablando de los alumnos que terminan la cursada, ¿no? Aquellos que dan, por decirlo de una manera, en el segundo parcial. Pero lo que uno tiene que detectar es que también los temas que más gustan no son simplemente los temas mejor tratados a criterio de cada alumno, porque lo que estamos diciendo es que para otro alumno ese mismo tema por ahí no le gustó y considera que fue maltratado, sino que esto está íntimamente ligado con las expectativas, el perfil del alumno, el perfil de ustedes y los intereses, ¿no?, que tienen respecto de esta problemática del conocimiento, de la historia del conocimiento. Ahora, lamentablemente, y esto es otra cosa muy dramática, es que ahora la capacidad de conectarse, la conectividad, como se dice, va de alguna manera a tapar mucho el interés. Y va a tapar mucho el interés porque no vamos a poder interactuar de la misma manera en que interactuamos en una cursada habitual. Entonces, la conectividad que antes era absolutamente secundaria, ahora en muchos casos va a pasar a ser prioritaria. Es más, muchos compañeros de ustedes en este momento no están conectados porque no se pudieron conectar. Y fíjense, cuando hablamos ahora del perfil del alumno, que tenemos que hacerlo en cuanto a la conectividad, antes esto no interesaba, ¿no? Fíjense que de acuerdo con la encuesta que hicimos en la inscripción, 33% de ustedes no tiene ninguna materia aprobada, esto es en cuanto a su perfil, y muchos de ustedes cursaron en el primer cuatrimestre una materia por primera vez, o sea que nunca
vivenciaron una materia presencial en nuestra facultad, en la Facultad de Filosofía y Letras. Solo el 60% posee una computadora de uso exclusivo. Y el 13% ni siquiera tiene banda ancha. Muchos van a usar simplemente el celular y van a tener que leer, si no pueden imprimir la bibliografía, van a tener que leerlo, ¿no? Van a tener que leer los PDF, ver los videos en su celular. Y algo también que es importante es que más o menos el 30% de ustedes no tiene una impresora como para bajar los archivos y luego imprimirlos. Bueno, ahora pasemos un poquito a los contenidos, ¿no? Tenemos acá los objetivos, ¿no? Los objetivos de contenido. Fíjense, uno es presentar la dinámica, la traumática, y esto es fascinante, ¿no? Y fascinante, justamente fascinante por lo traumática, historia del conocimiento humano. Ustedes van a ver que muchas veces utilizamos autores sobre un mismo tema que no solamente dicen cosas diferentes, sino que dicen lo contrario. Y eso es fascinante, ¿no? En la historia del conocimiento. Vamos a ver diferentes cosmovisiones, ¿no? Las cosmovisiones están ligadas con lo que se denomina cosmología y con lo que se denomina cosmogonía, que muchas veces están ligadas, ¿no? Por ejemplo, el Génesis bíblico plantea una cosmología, o sea, una estructura del mundo, ¿no? Obviamente ligada a lo geográfico más que a la Tierra, ¿no? Ya no hablemos del universo. Y de una cosmogonía, o sea, del génesis de un cosmos, o sea, del conocimiento del cosmos, del universo, que es la cosmología, y el conocimiento de un origen, o creer que ha sido originado, que es una cosmogonía. Ustedes ya todos habrán oído hablar, algunos incluso por ahí habrán leído bastante sobre la teoría del Big Bang. La teoría del Big Bang es una cosmología y al mismo tiempo es una cosmogonía. Cosmogonía porque habla del origen del universo hace 13.700 millones de años, eso es la datación más cercana, 13.700, 13.800 millones de años, y es una cosmología porque a partir de esa cosmogonía se dio una estructura del universo que termina en el universo que estamos viendo actualmente, ¿no? Entonces vamos a ver diferentes cosmologías, y vamos a ver que en cada momento histórico, cada punto de vista, sea puntos de vista sobre la moral, sobre la física, sobre la biología, incluso sobre la música, depende de una cosmología, de esas visiones del universo que ha tenido el hombre en cada momento histórico, ¿no? Después, otro objetivo, ¿no?, de contenido es el porqué del origen y el desarrollo de las diversas disciplinas naturales y sociales. Y acá quiero agregar algo. Esta materia se llama Historia Social de la Ciencia y de la Técnica. Y cuando utilicemos la palabra ciencia, ¿no?, nos vamos a referir, ¿no?, a ciencias naturales, tanto como ciencias sociales y humanas. Van a ver ustedes que, sobre todo en la unidad 3, ¿no?, en la unidad 3 hay un capítulo importante del origen de las ciencias sociales modernas. Pero la materia en sí misma es una historia social de la ciencia y la técnica. Así que, de alguna manera, lo social está absorbiendo a lo natural. Por eso, no pensemos que esta es una historia social de la ciencia natural, de las ciencias duras, de las ciencias exactas, de las ciencias formales. No, es una historia social de las ciencias naturales y sociales. Y después, otra cosa muy importante que se resume en este último, cuarto objetivo, es los vínculos de la ciencia y la técnica con el poder, ¿no? Los vínculos de la ciencia y la técnica entre sí siempre estuvieron regidos con una asociación con los a través de los vínculos de la ciencia con el poder y de la técnica con el poder, ¿no? Entonces, la ciencia se relaciona con el poder de una manera determinada, la técnica se relaciona con el poder de una manera determinada, y eso determina los vínculos entre ciencia y técnica. Ahora veamos los objetivos más de tipo metodológico, ¿no? En primer lugar, y a esto nos vamos a dedicar un poco en la introducción de la materia,
es una atención a la escasa formación previa en ciencia que tiene el alumno cuando accede al curso. Muchos de ustedes, vamos a decirlo mal y pronto, muchos de ustedes no solamente le tienen miedo a la ciencia, sino muchos de ustedes tienen asco. Y eso es producto de la formación pasiva, totalmente pasiva, que han tenido, por lo general, ¿no?, en la enseñanza de la ciencia. Pero cuando, y de nuevo, cuando hablo de enseñanza de la ciencia, no hablo de física, química, química orgánica, química inorgánica. Hablo de historia argentina, hablo de historia contemporánea, hablo de historia europea, etcétera, precolombina, etcétera, y hablo de geografía también, si quieren ustedes. O sea, hay una escasa formación previa en ciencia, a donde cuando ustedes vean por ahí algunos puntos del contenido de cualquier programa elemental de ciencia, que incluso ustedes teóricamente han aprobado, no van a tener la más pálida idea de lo que era eso. Y no porque no lo van a recordar, es porque o no lo vieron superficialmente, o lo más importante, y eso es lo que vamos a tratar en la primera teórica, ¿no?, introductoria, no actuaron de manera activa, o sea, recibieron contenidos ya elaborados, ¿no?, elaborados, procesados, etcétera, para cumplir los objetivos de un programa, ¿no? Otro, el alumno las condiciones para un análisis crítico de los problemas. Bueno, eso mucho no hay que agregar, es casi un lugar común que uno busca, ¿no? Promover la lectura crítica de la bibliografía obligatoria, o sea, estos son de los textos, a donde, como decía recién, tratamos en la medida de lo posible. Este año, bueno, ahora voy a hablar un poco de la bibliografía, la hemos tenido que reducir, pero muchas veces, o yo diría que más de la mitad de las veces, sobre problemas puntuales, ¿no?, o problemas generales también tenemos textos con puntos de vista diferentes y, como dije recién, opuestos a veces. Promover una extensión de la bibliografía en aquellos temas que al alumno más le interesen. Después vamos a hablar un poco de eso, de otra bibliografía que no es la obligatoria, que nosotros disponemos, y a donde muchos alumnos, es muy frecuente nos pidan bibliografía extras para profundizar algún tema. Y después favorecer una toma de posición respecto de cada una de las cuestiones fundamentales tratadas a lo largo del curso. A lo largo de las cursadas, muchas veces en los parciales y también en los finales para aquellos que daban un final, y sobre todo en los trabajos especiales que hacíamos, no solamente pedíamos, sino que exigíamos una opinión del alumno respecto de eso, ¿no?, de algún tema. Y muchas veces los alumnos nos vinieron con opiniones muy diferentes a las que nosotros teníamos. Bueno, son bienvenidas porque entendieron el problema. Cuando uno opina y se da el lujo de opinar es porque uno entendió el problema. Y el problema no es que opine diferente a lo que nos hubiese querido a nosotros que opine, ¿no?, a la forma que opine, sino que pueda opinar. Este punto, el último, favorecer una toma de posición respecto de cada una de las cuestiones fundamentales, está muy ligado con el anterior, ¿no?, con este, ¿no?, con este que dice textos con distintos puntos de vista, y van a ver ustedes que muchos de ustedes van a tener un tercer punto de vista, ¿no?, una tercera opinión, y eso es muy interesante. Para serle mínimamente fiel a esos contenidos conceptuales y metodológicos, tuvimos que hacer una revisión de la materia donde se ven bastante sacrificados. Y yo quiero acá volver un poco a otra cosa que es muy dramática para nosotros, ¿no?, los docentes de la materia, que no es solamente no tener un intercambio, no verles la cara, no poder contestarles las preguntas, no ver los gestos que hacen cuando nosotros estamos dando clase, no ver los gestos de los compañeros cuando uno de ustedes hace una pregunta, o cómo les contesta a los compañeros, ¿no? Eso se pierde. Pero acá hay otras cosas que tenemos que sacrificar para esta cursada, que es una reducción del temario del programa. El temario del programa se ha visto también drásticamente reducido, o sea, hay menos temas. Una reducción de la bibliografía, una reducción que yo estimo es alrededor del 40% de la bibliografía, estamos hablando obligatoria.
una reducción de las actividades. Nosotros teníamos muchas actividades, diferentes modalidades, ¿no? La que peor, la que más sacrificamos es una histórica que teníamos, que es una clase que dábamos en el planetario. O sea, todos los años teníamos una actividad en el planetario, ¿no? Que generalmente era martes o jueves en un horario de teóricas de 19 a 20:30, donde hacíamos todo, ¿cómo se diría? Una exhibición, ¿no? Una exhibición de lo razonable que ha sido históricamente vivenciar eso que ahora nadie de nosotros cree, muchas veces por principio de autoridad, y es creernos en el centro del universo y que todo se mueve alrededor nuestro. La vivencia en el planetario, donde uno se apagan las luces, uno ve primero una bóveda, las estrellas, ve el movimiento de los planetas, puede ver el movimiento de la luna, el movimiento del sol, el amanecer, el anochecer, etcétera, etcétera. Eso es absolutamente irreemplazable. Yo no diría que es absolutamente irreemplazable, porque también nos preocupamos de alguna manera de suplir eso a partir de un esfuerzo descomunal, que es un video, que por ahí ustedes ya lo vieron, está en un canal de YouTube, un video que se llama Las imágenes del universo, que de alguna manera es supletorio de los contenidos que se veía en el planetario todos los años. Después vamos a hablar también de ese video. El video Las imágenes del universo. Bueno, entonces, después, entre las actividades que hemos reducido, está esa que era fundamental, ¿no? Que era la actividad en el planetario, que era generalmente la tercera o cuarta clase, en la tercera o cuarta reunión de teóricos. Después una modificación y reducción de la participación del alumno. Bueno, eso no hace falta que lo aclaremos, ya lo estuvimos tratando recién, ¿no? Esto es, a mi entender, lo peor, ¿no? Su participación, obviamente, por lo que estamos diciendo, algo que es sagrado para nosotros se va a ver muy, ¿cómo se dice?, reducida. Una modificación en la evaluación, después vamos a hablar de eso, ¿no? Y bueno, una revisión de todo por el tema de la conectividad, y uno es el tema de la conectividad, ¿no? Que es lo que reemplaza a esto, básicamente a la participación de ustedes in situ, y a esto, material impreso, a ver cómo se puede acceder al material impreso, ¿no? Bueno, entonces, para redondear un poco, el objetivo central de la materia, acá lo tengo escrito, aunque no lo veo del todo porque me tapan mi propia imagen, ¿no? A ver si me acuerdo cómo era, ¿no? Es discutir las diversas formas históricas, bueno, de adquisición de los saberes, ¿no? Acá tenemos sus modos de transmisión, sus usos, su legitimación, los mecanismos para su difusión y la función social que estos cumplen, ¿no? Y para eso, el objetivo central es abordar la historia de los conceptos fundamentales que han configurado los saberes científicos y técnicos para que se reconozcan las relaciones establecidas entre estos saberes y los contextos sociales que le han sido contemporáneos. Esto es fundamental, repito, esto lo van a tener, lo tienen en el programa, ¿no? Van a ir muchas veces a hablar de esto. Esto es más o menos el objetivo más importante de la materia, ¿no? Bueno, algo nuevo, así recién acabamos de decir que sacrificamos muchísimas cosas, ¿no? Actividades especiales, programa, o sea, temas del programa, bibliografía, etcétera, pero algo nuevo que ahora agregamos es en la introducción, introducir la materia en el contexto de esta enfermedad de COVID-19, ¿no? Contextualizando justamente a nuestra materia, que tiene muchas cosas para decir respecto de eso, ¿no? En el escenario actual, a partir justamente de un enfoque propio de una historia social de la ciencia y de la técnica. Si algo tiene vigencia de nuestra materia en este momento es la pandemia, ¿no? Desde el punto de vista científico, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista social, ¿no? Y nos va a resultar relativamente fácil
poder contextualizar esto respecto a nuestra materia. Ellos van a estar encargados en la parte inicial el profesor Alberto Ona y el profesor Esteban Greif, ¿no? Bueno, Esteban Greif en la segunda clase teórica, o sea, después de mi introducción, que va a ser la semana que viene, y el profesor Alberto Ona en la tercera instancia, ¿no? Desde acá o desde Japón. Bueno, recién decíamos esto, ¿no? Fíjense, conceptos fundamentales. Entonces ahora vamos acá y ponemos algunos conceptos y o temas fundamentales abordados y desarrollados a lo largo, ¿no?, de nuestro curso, ¿cómo se diría?, se retroalimentan, ¿no? Y acá lo voy a leer lentamente porque son todos conceptos que han sido absolutamente decisivos en la historia universal, no solamente en la historia de la ciencia, ¿no? Fíjense, ciencia, técnica, arte, religión, origen de las ciencias naturales y sociales, origen de las técnicas, tiempo, espacio, universo, ¿no? Cambio, vida, naturaleza, evolución, Dios, sociedad, ley, determinismo o libertad, revolución científica y revolución social, medios y relaciones de producción y clasificación de los saberes. Si ustedes dominan mínimamente estos conceptos, habremos cumplido con el objetivo de nuestra materia, ¿no? Bueno, el programa definitivo, esto quiero aclarar algo, porque muchos de ustedes deben tener o el programa del departamento, o sea, la que se entregó hace más o menos un mes al departamento de historia, o el programa que muchos de ustedes habrán demandado del campus, ¿no? Ya que estamos con el campus, vamos a decir que el campus no lo vamos a utilizar para nada. Ustedes pueden entrar, pero es totalmente redundante lo que hay en el campus respecto a la materia. Como decía antes, el cordón umbilical entre ustedes y la materia es básicamente el blog desde el punto de vista de la conexión, ¿no? Entonces, el programa definitivo es el programa que está ahora colgado, subido en materiales, bibliografía, como 0 programa. Le pusimos 0 porque es para que aparezca en primer lugar en toda la bibliografía. Ahora vamos a hablar de la bibliografía, ¿no? Pero ese es el programa definitivo, que no tiene muchas diferencias respecto del otro. Hay un texto menos y el tema de la evaluación está cambiado. Está cambiado después vamos a hablar un poco por qué no vamos a seguir esa modalidad que decía en la evaluación específica. Estaba después, los que hayan leído el programa, en todos los programas de la facultad es obligatorio poner el sistema de evaluación, que como decía recién está formalizado desde hace 2 o 3 años. Entonces ahí dice cómo es, por ejemplo, cómo es la evaluación para promoción directa, cómo es la evaluación para aquellos que van a promocionar dando un examen final, ¿de acuerdo? Nosotros habíamos agregado algo específico de cómo lo íbamos a trasladar a nuestra materia. Sin embargo, eso lo hemos corregido y después ustedes se van a enterar cómo es, ¿no? Bueno, en materiales, nosotros tenemos bibliografía, ¿no? Después vamos a hablar de eso. O sea, ustedes pinchan tienen bibliografía, pinchan ahí, tienen comisiones, acá hay un espacio para cada una de las comisiones, tienen cronogramas, bueno, después vamos a hablar de los cronogramas, ¿no? Ahí tenemos 2 cronogramas, uno de lectura y otro de actividades. Y después tenemos las teóricas, ¿no?, del profesor Ona, del profesor Levinas y de Greif, del profesor Esteban Greif, ¿no? Me refiero a esa específica de la pandemia, esa segunda teórica que va a dar el profesor Greif. Estas teóricas en principio van a ser grabadas. Van a ser grabadas con imagen, ¿no?, por supuesto, como ahora. Van a ser grabadas
y el tema de la grabación es porque para hacer un poco más democrática la conectividad. Obviamente algo en vivo es mucho mejor y yo sé que el alumno prefiere ver al profesor. Igual nos van a ver a nosotros, pero nos van a ver grabados. Y esto es porque, por lo que vimos antes, por el perfil comunicativo de los alumnos, hay muchos que van a tener dificultades de encontrarse con nosotros los jueves a las 19 horas. Cosa que no va a suceder con los trabajos prácticos, que son mucho más reducidos en gente, y ahí se va a tratar de resolver la cosa, ¿no? Y acá también los teóricos prácticos del profesor Glavich, ¿no? Van a ser simplemente audios y él va a subir textos de apoyo para esos teóricos prácticos, ¿no? Entonces, acá tenemos las teóricas grabadas, en principio, grabadas, digo en principio porque por ahí alguna vez, no sé, se da una alternativa de hacer algo en vivo, pero parece dificultoso con tanta gente. Y después tenemos teóricos prácticos con el profesor Glavich, ¿no? Que están absolutamente pegadas temáticamente a las teóricas, o sea, las dos son complementarios, ¿no? El profesor Glavich que van a hacer por medio de audios. Bueno, acá yo hice un recorte del programa, que es fundamental, ¿no? Que es la base de contenidos. Y acá voy a aclarar algo. Fíjense, el programa, ¿no? El programa tiene una introducción, ¿no? Una unidad 1, una unidad 2, una unidad 3 y una que se llama recapitulación y desenlace. Voy a leer el tema, la temática de la 1. Aspectos generales de una historia social de la ciencia y la técnica, la problemática del conocimiento humano en épocas de la pandemia. Bueno, esto ya lo hemos aclarado. Acá no solamente, si ustedes cuando vean el programa, yo acá solamente recorté la bibliografía para ejemplificar un poco de la unidad 1, pero acá viene un temario, ¿no? En el programa viene un temario, y aparte de eso viene la bibliografía correspondiente. En ese temario de introducción está lo que decíamos antes, cuál es la situación de ustedes, más o menos generalizada, respecto de los contenidos de esta materia, o sea, respecto de la ciencia, de la historia de las ciencias sociales y naturales. ¿De acuerdo? Acá, después largamos con la primera parte. La unidad 1 es naturaleza y sociedad 1. El problema del movimiento y de la centralidad de la Tierra, ¿no? Desde la antigüedad hasta la revolución científica. La unidad 2, y es pertinente que lo diga antes de entrar en el tema de la bibliografía, la unidad 2 es naturaleza y sociedad 2. Medicina y biología, los estudios de la vida desde los orígenes hasta el renacimiento, modernidad. Y acá les tengo que comentar uno de los aspectos que dijimos, uno de los sacrificios que tuvimos que hacer, que es el sacrificio de la cantidad de temas y de la cantidad de bibliografía. Antes teníamos una unidad 1, que era una periodización desde el origen de las ciencias hasta la Edad Media. Y la unidad 2 era desde la Edad Media desde el Renacimiento hasta la modernidad. Ahora lo tuvimos que sacrificar eso. Ahora lo que rige no es tanto la periodización, sino los temas. Fíjense que acá es más unos temas de cosmología y de astronomía, de historia de la astronomía y de la física, y la otra es sobre la vida, la biología, ¿no? Entonces, lo que antes venía mezclado, venía mezclado en una unidad 1 hasta la Edad Media, y mezclado en la unidad 2 desde el Renacimiento hasta la modernidad, digamos, ahora viene dividido más temáticamente que por una periodización. Entonces, ahora, refiriéndome a la unidad 1, cuyo título ustedes ya lo vieron, viene todos los temas acá, que creo que son 7, 1.1, 1.2, 1.3, y después viene la bibliografía. Acá, mapas conceptuales de unidad 1 y 2. Los mapas conceptuales de unidad 1 y 2, acá están juntos porque están asociados los temas de 1 y de 2, o sea, estos mapas conceptuales hay que verlos, hay que analizarlos, son una página nada más, ¿no?
son conceptos así, que ustedes, la idea del mapa es que ustedes los articulen, ¿no? Son conceptos sueltos fundamentales, y acá tenemos que los mapas conceptuales de la unidad 1 y 2 también figuran en la bibliografía de la unidad 2, porque como decía, están hechos, o sea, trajimos los mapas conceptuales que históricamente, con los que históricamente trabajamos, y en el mapa conceptual de la vieja unidad 1 está biología y, por decirlo de alguna manera, astronomía juntos, y en el mapa conceptual de la vieja unidad 2 estaban también biología y astronomía, cosmología, mezclados en el periodo correspondiente, o sea, en el último caso, Renacimiento a modernidad, ¿de acuerdo? Bueno, acá tenemos, fíjense, bueno, después vamos a hablar de cada una de las bibliografías, ¿no? Las imágenes del universo, este es un libro, ¿no? Después vamos a hablar, ¿no?, de los inconvenientes que hemos tenido con este libro. Bernal, bueno, también acá se incluye no solamente el problema del movimiento, sino el origen de una técnica fundamental, quizás la técnica más importante en la historia de la humanidad, que es la agricultura. La domesticación de las plantas, ¿no? Muy de la mano del sedentarismo, muy de la mano de la domesticación de los animales, muy de la mano de la aparición de la aldea, ¿no? Y bueno, y acá tenemos como ejemplo dos contrincantes, digamos. Van a ver que los puntos de vista son prácticamente inversos respecto de cuál es el origen de la agricultura, ¿no? En Bernal, que fue el primer, por ahí, Bernal era un físico, un marxista que formó el primero que escribió un libro sobre historia social de la ciencia, ¿no? Bueno, hay un grupo de historiadores sociales que aparecieron más o menos simultáneamente, que ustedes tienen algunos, Farrington, ¿no? Nidman, alguien que se especializó en historia china, de la ciencia china comparada, Liley, alguien que teníamos en la bibliografía pero lo hemos retirado, y Harris, un autor más moderno, un antropólogo también marxista, ¿no? Murió hace 3 años nada más, que tiene una caracterización del origen de la agricultura diferente acá. Me detuve en esto porque es un claro ejemplo de dos autores que se oponen sus puntos de vista, ¿no? Y tiene un asterisco, lo que significa que es bibliografía obligatoria para trabajos prácticos. Acá, la fuente, tenemos Galileo, el primer libro de divulgación de la historia, ¿no? Que puede ser traducido como el mensajero de los astros, el mensajero sidérico, el mensajero de las estrellas, etc. Y lo interesante de esta fuente, ustedes van a tener la oportunidad de leer una fuente directa, la fuente original estaba en latín, ¿verdad? Pero era traducida y leída en los mercados para gente analfabeta, incluso para gente que no tenía ninguna cultura, y se agotó. Es un libro que se agotó muy poco, es el primer libro de divulgación científica de la historia, escrito nada menos que por Galileo, y es fascinante el libro, ¿no? Acá lo hemos traducido como el mensajero de los astros. Y después tenemos unos documentos que están, bueno, acá dice la unidades 1 y 2, hay documentos para la introducción, hay documentos para la unidad 3, y hay documentos para recapitulación, y desenlaces. Son todas fuentes, son todos fragmentos, frases cortas, fragmentos de algunos textos, pero que nosotros lo utilizamos como documentos, como fuentes que vienen en apoyo. Muchas veces los vamos a citar en las exposiciones teóricas, ¿no? Pero ustedes los van a tener todos juntos, y cuando acá se habla de documentos para las unidades 1 y 2, nos referimos, ustedes tienen que ir a ese documento que creo que tiene, si no me equivoco, 9 páginas de documentos, 9 páginas de documentos, como decía recién, muy chicos. Entonces buscan unidad 1 y 2, y ahí
La idea es que coordinen la lectura con lo que se está viendo en teóricos y en prácticos. Bueno, la unidad 2 dice Naturaleza y Sociedad 2, Medicina y Biología, los estudios de la vida de los orígenes hasta el Renacimiento o modernidad. Y después la unidad 3, que viene después de la segunda parte, algo que les puede interesar a ustedes, es después del primer parcial, o sea, todo esto es lo que entraría en el primer parcial. En la segunda parte entraría la unidad 3, que tiene unas características diferentes a esta. Fíjense, siglo XVIII y XIX, la revolución industrial, las teorías evolucionistas y el surgimiento de las ciencias sociales. El título es categórico, porque es imposible comprender el surgimiento de las ciencias sociales si no es a partir de las teorías evolucionistas y a partir de la revolución industrial. Y lo mismo para la revolución industrial sin la aparición de las teorías evolucionistas y las ciencias sociales modernas. Y lo mismo para las teorías evolucionistas respecto de las otras dos. Así que acá van a ver, bueno, la primera parte la va a tomar el profesor Glavich, el profesor Ona va a tomar las teorías evolucionistas, siempre en interrelación, ¿verdad? Y yo voy a tomar el surgimiento de las ciencias sociales, también en interrelación con esto. Van a ver cómo se retroalimentan. Después viene recapitulación y desenlace, siglos XX y XXI, panorama actual de la ciencia, la historia del universo, de la vida y del hombre, del Génesis bíblico hasta, acá dice, la teoría del Big Bang. Esto es fundamental porque vamos a terminar como empezamos. Empezamos con teorías muy primigenias acerca del origen del universo, cosmovisiones muy primigenias, ¿no? Por ejemplo, las que habían en el marco del origen de la agricultura, pero también vamos a analizar, eso está muy bien analizado, considero, en el video Las imágenes del universo, las cosmologías, la cosmología egipcia, ¿no? Son las primeras cosmologías, pero acá es más drástico, porque vamos a hacer un estudio comparado, utilizando toda la historia de las disciplinas que hemos hecho a lo largo del curso, entre el Génesis bíblico y la versión ahora oficial que tiene la ciencia de la teoría del Big Bang, ¿verdad? Bueno, hay una bibliografía acá en el programa, si el programa estuviese todo explayado, es todo bibliografía obligatoria. Bueno, acá yo me olvidé de algo que es muy importante, ¿no? De los videos. Ahí está el video justamente, Las imágenes del universo, que lo hemos realizado con un ex alumno, un alumno que cursó la materia el año pasado, y acá una película con un guión hecho sobre la base de la obra homónima Galileo Galilei, ¿no? Hecho por Bertolt Brecht, ¿no? Y hecha por un realizador, como ya muerto, muy importante inglés, que se llama Joseph Losey. Juntos hicieron esta producción. Es un video muy bueno que toma casi todo los procedimientos de descubrimiento y de defensa que hizo Galileo frente a la Iglesia, ¿no? De los nuevos fenómenos astronómicos que pudo ver con su telescopio. Y en nuestra materia, en el programa, ¿no? En la unidad 1, digamos que acá no está desarrollada temáticamente, hay un punto especial para el juicio a Galileo, o sea, la Inquisición que padeció dos inquisiciones, la peor fue la segunda, ¿no? Que padeció por parte de la Iglesia. Eso está tratado en la bibliografía, especialmente en las imágenes del universo, y tratado en este video, ¿no? Por eso es interesante trabajarla conjuntamente, ¿no? La unidad 2, entonces, bueno, como decía, acá está, en el programa está desarrollada toda la bibliografía, unidad por unidad, obligatoria. Pero la bibliografía la bibliografía de base, ¿no? La bibliografía de la base, que repito, está contenida en la bibliografía obligatoria del programa, es
un libro que se llama La naturaleza del tiempo, usos y representaciones del tiempo en la historia, ¿de acuerdo? En la historia. Esto es interesante hablarlo porque todos los autores, son 52 ensayos muy cortos, es un libro muy corto, cada ensayo tiene como promedio 2 páginas, son temas puntuales sobre la naturaleza del tiempo y sus usos a lo largo de la historia, no solamente su conceptualización. Y fue hecho en el marco de un proyecto de investigación que tenía nuestra materia, lo que se denomina LUBASIC, y de la confección de este libro participaron todos estos autores, la mitad de los cuales siguen siendo miembros, o más de la mitad siguen siendo miembros de la materia, ¿no? Algunos ya pasaron, como Costa, Lindman, pero es interesante porque es un trabajo colectivo de un concepto fundamental que lo hemos tomado desde el punto de vista social, que es nada menos que el concepto del tiempo. Es de lectura completa para el segundo parcial recién. Después vamos a especificar bien la relación de ustedes particular que van a tener con este texto, que repito es muy corto. Las imágenes del universo, ¿no?, que corresponden a la unidad 1, historias, concepciones acerca de la vida, que es la bibliografía central del profesor Ona de la unidad 2, la teoría de la evolución, que es respecto de evolucionismo, es el texto central, que es del profesor Ona, la teoría de evolución de la unidad 3, y como decía antes, el material, bueno, acá dice material impreso con documentos ordenados por unidad, de lo cual ya hice referencia. Bueno, acá yo puse una ex bibliografía adicional, que eran más de 50 textos que pasaron o no pasaron como bibliografía obligatoria a lo largo de las décadas de cursada de esta materia, que ahora lo hemos quitado, ¿no?, de cuajo. Ustedes pueden, obviamente, los que estén interesados, se pueden fijar en un viejo programa, nos pueden pedir a nosotros para hacer una lectura de esa bibliografía adicional no obligatoria, ¿no? Pero hay una bibliografía complementaria que también es obligatoria, que está compuesta, no me acuerdo bien, pero creo que son 6 o 7 textos de algunos de nosotros, de los docentes de la cátedra, que les puede servir y que sí figuran en el programa. Después del temario y de la bibliografía, figura una bibliografía complementaria no obligatoria, muy pertinente si ustedes quieren algunos temas especiales. Estos textos generales de consulta, que también son optativas, de esto no disponemos nada, no disponemos nada, pero los dejé acá porque realmente son textos muy, muy buenos, ¿no? Que fíjense, el de Solís y Sellés es seguramente la mejor historia de la ciencia, en el cual intervienen muchísimos elementos sociales, ¿no? O sea, hay una tensión hacia lo social, no es por decirlo de una manera, una historia seca de la ciencia, ¿no? Es la mejor sin duda, por lo menos en el lenguaje, en lengua española. Solís en particular era un discípulo de Kuhn, ¿no? Muchos de ustedes lo deben conocer a Kuhn, sobre todo por el ciclo básico. Guillermo Boido, que fue el fundador de nuestra materia, ¿no? Allá por el año 85, 86, ¿no? Noticia del planeta Tierra, Galileo Galilei y la revolución científica, muy complementaria, ¿no? Fíjense acá dice, obra que abarca el estudio de astronomía y la física de los orígenes hasta Newton, fundamental como libro de consulta para ahondar los aspectos históricos de la revolución, ¿de acuerdo? Bueno, ese es un libro que, bueno, se puede usar, acá estamos dando a título informativo, simplemente muchos de ustedes van a querer quedar pegados a la materia, ¿no? O sea, muchos de ustedes por ahí en un futuro van a querer ser alumnos, van a querer ser adscritos a la materia, y estos son libros que es interesante echarles un vistazo, ¿no? Mumford, Técnica y Civilización, es un libro viejo, ¿no?, de los 30, pero es como dice acá, un texto muy valioso, muy completo,
con cantidad de pinceladas, de parágrafos, o sea, capítulos cortos de todos los temas, ¿no? De la historia de la técnica, ¿no? Y contiene una lista exhaustiva de inventos e inventores, por supuesto hasta el año 30, al final, que eso sí se puede facilitar, ¿no? Muy interesante. Y hay, bueno, como decía recién, hay cinco textos de miembros de la cátedra que pueden ser facilitados, ¿no? Y que están contenidos en el programa, en este punto, pero que no los subimos para no meter tanto material en el blog, en la parte de materiales, bibliografía. Bueno, ¿dónde obtener la bibliografía obligatoria digitalizada? Toda, absolutamente toda, la van a tener ustedes en el blog, como decía recién, en materiales, bibliografía. ¿No? Ustedes pinchan ahí, materiales, bibliografía. A ver, me voy a jugar un poco. A ver. ¿Me están viendo, no? Sí. Materiales. Sí. Muchos de ustedes ya habrán entrado, incluso habrán, ¿ven? Este es el blog, bibliografía. Y acá tienen todo. Todo. Fíjense, es lo que decía, 0 programa para que aparezca en primer lugar. Una lista bibliográfica, después vamos a hablar de esto, una lista bibliográfica, o sea, es el programa unidad por unidad, pero solamente con la bibliografía, para que la tengan a mano, ¿no? Solamente la bibliografía. Y después, bueno, ya que estamos lo abro, ¿ven? Introducción a aspectos generales de la historia, bibliografía. Primera parte, unidad 1, bibliografía, fuentes, esto es lo que vimos hace un ratito, ¿de acuerdo? Bueno, lo cierro. Bueno, se me cerró todo. Bueno, ya que estamos acá, podemos hablar de, bueno, esto es fundamental, después voy a hacer referencia. La bibliografía la tenemos subida, digamos, solamente la primera parte. Después vamos a subir toda la segunda parte, por supuesto. Acá también tenemos subida un cronograma de lecturas para la primera parte. Esto es fundamental y es terriblemente útil para ustedes. Acá dice, por ejemplo, bueno, dice, por ejemplo, mapa conceptual de la introducción. Se sugiere leerlo el día 1 de septiembre. ¿Por qué? Porque probablemente el día 2 de septiembre, después nos fijamos, el teórico está relacionado con esto, entonces es interesante que lo lean. Acá tenemos algo con asterisco. Bernal, capítulo 3, Agricultura y Civilización. Harry, capítulo 3, Origen de la Agricultura. Se sugiere leerlo el 7 del 9, ¿no? A las 2 bibliografías. ¿Por qué? Porque el 7 del 9... aquellos que se anotaron en el lunes o que están anotados en el lunes a la noche en el trabajo práctico, van a trabajar ese texto. Con más razón, digamos, lo pueden tener antes, o sea, por ahí lo pueden leer antes, ¿no? Pero aquellos que tengan el viernes, que no sé, 7 y 4, 11, el viernes 11, bueno, les sugerimos que antes de tratar Bernal y Harris lo lean. Entonces acá ustedes tienen toda una sugerencia de lectura. Fíjense ustedes que en azul están los PowerPoint que nosotros vamos a subir, por ejemplo, clase de presentación Levinas. Léanlo mañana, 28 del 8. Yo lo voy a subir mañana. PowerPoint de la clase Introducción Levinas, lo voy a subir al día siguiente, o sea, el 4 del 9. PowerPoint Renacimiento Levinas, 2 del 10. PowerPoint de la unidad 2, ¿no? A cargo del profesor Ona. Cuando termine él la unidad 2, el 16 del 10. Seguramente él termina el 15 del 10. ¿De acuerdo? Entonces se va a subir este PowerPoint. Y después, en verde, ¿no? O en... ¿dónde están los videos? Bueno, acá está, perdón, el rojo, estaba buscando verde, por eso no hacía la Gestalt. Fíjense ustedes, video 14 del 9, se sugiere ver las imágenes del universo el 14 del 9, porque el 15 del 9, el profesor Glavich
arranca con los temas de las imágenes del universo, ¿de acuerdo? Video Galileo, de Galileo de Lucy Brecht, ¿no? El 14 del 9. ¿Por qué? Porque seguramente el 14 del 9 a la noche, el trabajo práctico número... el trabajo práctico número 1, la comisión número 1, van a empezar con la fuente de Galileo. ¿De acuerdo? Bueno, y así sucesivamente. Ya que estamos, aclaro esto, fíjese, esto es fundamental para ustedes. Este es el cronograma, perdón. A ver si no subí. Este es el cronograma de la materia. Está subido hasta el final. Fíjense, esto es el cronograma de actividades de la materia. Hoy, 27 del 8, presentación a materia Levinas. Trabajos prácticos en la semana 1 no hay. Semana 2, ¿no? Teóricos prácticos no hay. Introducción a cargo de Levinas también, de quien les habla, el 3 del 9, que sería el jueves que viene, ¿no? Y presentación de trabajos prácticos, ¿no? Semana 6, ¿no? Audio de la unidad 1, capítulos 6 y 9 de las imágenes del universo, ¿no? Eso teóricos prácticos. En la teórica, fíjense ustedes, está unidad 1, Renacimiento, parte 2, a cargo de Levinas. Mientras tanto, en la semana 6, en los trabajos prácticos, se ve Galileo, que también se vio en la semana 5, se le da mucha importancia, semana 5 y semana 6. De la misma manera, Farrington se le da mucha importancia, se la ve en los trabajos prácticos 2 semanas. La semana 9, en la parte de teóricos se va a introducir, se va a dar la primera, digamos, la parte de evolucionismo de la unidad 3, que corresponde a la segunda parte, ¿de acuerdo? Evolucionismo 1, a cargo del profesor Ona. No va a haber trabajo práctico porque es el día del primer parcial. Y así sucesivamente, ¿no? Ustedes lo pueden ver acá. Por ejemplo, los audios del profesor... Glavich, acá están referidos a los capítulos de las imágenes del universo, del texto del libro de las imágenes del universo. En cambio acá, por ejemplo, están más explícitos, dice, la traspolación de la revolución copernicana en las ciencias exactas y naturales a las ciencias humanas y sociales, ¿no? Bueno, esto es fundamental, entonces tienen acá. Y acá tienen toda la bibliografía por orden alfabético, ¿no? Acá apareció Farrington, acá está el mensajero de los astros, ¿no? De Galileo, acá está el texto de Grave para la unidad 2 sobre historia de los hospitales, etcétera, etcétera. Particularmente importante ahora. Bueno, yo voy a cerrar esto y voy a volver acá al PowerPoint, ¿no? Entonces, ya hablamos de material de bibliografía. Entonces, bueno, incluye las imágenes del universo. No está la última versión de las imágenes del universo, está la tercera edición, que es del 2016 y que está agotada. Y este dato es importante porque el hecho de que esté agotada me parece que a mí me permitió subirla como... Es una edición de la editorial Siglo XXI, me autoriza subirla, difundirla, digamos así, en un PDF, o sea, la versión digitalizada. Siglo XXI, por supuesto, está con la versión, ¿qué es esto? Bueno, siglo XXI está, está disponible la versión cuarta, ¿no? Que tiene algunas modificaciones respecto de la tercera edición. Pero ahora vamos a hablar de los que quieran tener la versión impresa, ¿de acuerdo? Pero ustedes acá, en materia de bibliografía, tienen las imágenes del universo completa digitalizada. Como también tienen la naturaleza del tiempo, uso y representaciones del tiempo en la historia, ¿de acuerdo? También la tienen digitalizada.
Bueno, ¿dónde obtener la bibliografía obligatoria? Recién hablamos de la bibliografía digitalizada. ¿Dónde obtener la bibliografía obligatoria impresa? Bueno, toda, absolutamente toda, menos los 2 libros, o sea, menos estos 2 libros, ¿no? En SIM, que, bueno, que era la vuelta de Puan, ¿no? De nuestra facultad. Acá está los mails para hacer el pedido, ¿no? Acá está el WhatsApp. Ellos hacen un delivery gratis por más de 700 pesos. Esto es muy importante porque hablando con otros colegas que dieron las materias de la misma manera que le estamos dando nosotros, así de manera virtual, nos dijeron que una gran proporción de alumnos quieren el material impreso. Eso es fundamental. Ustedes piensen que cuando ustedes bajen todo este material que nosotros les ofrecemos, ustedes bajan un PDF, lo ponen en una carpeta, no sé, en su disco rígido, o lo bajan al celular, no sé a dónde sea, pero ustedes lo único que pueden hacer con eso es subrayarlo, creo que con amarillo. Cambio acá ustedes pueden hacer todo, pueden manipular el papel y todo. O sea, lo recomendable sería esto. Y SIM yo creo que está haciendo un esfuerzo para bajar los costos. El centro de estudiantes no hemos podido localizarlo. Nosotros sacamos los apuntes por SIM y por el centro de estudiantes, ¿no? Incluso el centro de estudiantes tiene algunas becas para estudiantes para dar los materiales más baratos o gratis incluso. Los precios generalmente son más o menos similares, ¿no? Entre SIM y el centro de estudiantes. Pero el centro de estudiantes ahora, me parece que no participa de todo esto. Los libros estaban todos en la biblioteca, y muchos de ustedes hubiesen ido a la biblioteca para verlo, para tocarlo. Pero también van a estar en Biblos, que es el que siempre los distribuye, Las Imágenes del Universo, la 4ª edición, que es del 2012, el precio es 1040, se vende al costo, que son 900 pesos. El libro de Costa, Gang, Glavi, Levina, Lima, están por orden del alfabeto acá, La Naturaleza del Tiempo, también va a estar en Biblos, ¿no? A 450 pesos, y 1 más 2, o sea, Levinas más Costa, Gang, etcétera, va a estar a 1.300 pesos si los quieren comprar los dos, ¿no? Pero repito, acá están los pedidos, ¿no? Cómo se pueden hacer, es un WhatsApp también. Repito, ustedes tienen absolutamente toda la bibliografía digitalizada. Esto es si ustedes quieren tener el material impreso, alguno de los materiales impresos, alguno de los libros, ningún libro, solamente los libros, etc. Eso lo manejan ustedes. Pero, bueno, acá está la cosa. Bueno, acá está el cronograma 2020, que recién lo hemos desarrollado un poco, o sea que esto lo podemos saltear. Acá lo tienen un poco más grande, bueno, es lo que habíamos dicho, ¿no? Acá lo tenemos hasta la final, hasta la semana 17, fíjense hasta donde, acá está el segundo parcial, bueno, esto yo no, bueno, acá, esto es viejo, perdón, el verdadero es el que estábamos antes, pero no importa, o sea que lo voy a sacar porque, pero en esta columna estaban los parciales, etc. Trabajos prácticos. El primer trabajo práctico de los lunes va a ser el lunes que viene, o sea, el 31 del 8. El del martes, el martes que viene, el 1 del 9, el del miércoles, el 2 del 9, el miércoles que viene, el del viernes va a ser dentro de 2 viernes, ¿no? O sea, no mañana, el 4 del 9. El último trabajo práctico son el lunes 16 del 11, el martes 17 del 11, el miércoles 18 del 11 y el viernes 20 del 11. Ahí es a donde formalmente termina, termina la cursada. Entonces ahí ustedes tienen los días de inicio del trabajo práctico y el día de finalización del trabajo práctico. A nivel organizativo, ahora el núcleo de lo organizativo y la mayor pertenencia por todo lo que estamos diciendo va a ser con los trabajos prácticos. Ustedes van a tener un contacto directo con el docente o los docentes asignados a cada una de las comisiones. Hay 2 comisiones que trabajan con un docente nada más, hay 3 que trabajan con
con 2 docentes, ¿no? Lunes 2 docentes, martes 2 docentes, miércoles 1 docente, viernes 2 docentes. Bueno, ellos obviamente todo lo que no se dice acá y por ahí cosas más fundamentales de la cursada lo van a ver con ellos son los que más los van a conocer ustedes, los que van a trabajar realmente con ellos. La situación de Eduardo Glavis, Alberto Ona y mía son de una envidia, digamos, un poco por el poder de contacto que ellos van a poder tener más personalizado con todos ustedes. Nosotros, lamentablemente, por lo que decíamos, no va a poder ser así. Acá está, bueno, acá está un poco más linda el cronograma de lectura de bibliografía, ya hablamos de todo esto, fíjense de nuevo, ¿no? Acá tienen la bibliografía y la fecha que se sugiere para empezar a leerla. Algunas, por supuesto, las pueden leer en un saque, son fichas, pero por ejemplo, el libro de Galileo no lo van a leer todo entero, ¿no? Lo van a empezar a leer, digamos, antes del primer trabajo práctico donde se trata esa fuente. Promoción directa. Creo que esta es la última diapositiva, ¿no? La promoción directa, bueno, en rigor de verdad quiero, bueno, yo no tengo acá, yo me equivoqué, no sé, porque hice un montaje de todo esto. Yo me olvidé poner la composición de la cátedra. La composición de la cátedra, ustedes la tienen acá, la podemos abrir ahora, aunque no está actualizada, no están actualizados todavía los currículums. Composición de la cátedra, me parece que esto es fundamental y lo salté. Bueno, como decíamos, profesores, bueno, Levinas, Alberto Ona, ¿no? Y estos son los cargos que tenemos, ¿no? Bueno, yo, para que sepan, yo en realidad soy regular con una dedicación semi-exclusiva, pero ahora estoy con una dedicación simple nada más. El profesor Alberto Ona es regular, ¿no? El profesor adjunto regular, y con dedicación simple. Tenemos acá la profesora Sandra Sauro, que es jefa de trabajos prácticos, regular, con una dedicación semi-exclusiva, ¿no? Que es de la comisión de los lunes y de la comisión de los martes, creo, a la mañana. La profesora Marina Riesnik, que es jefa de trabajos prácticos, regular, con dedicación simple, ¿no? El profesor Aníbal Chapiro, que es jefe de trabajos prácticos regular, con dedicación simple. El práctico va a estar a cargo con Esteban Graves de los prácticos de los días viernes, Aníbal Chapiro de los días miércoles, Eduardo Glavich, que es ayudante de primera regular con dedicación simple. Bueno, él va a estar a cargo nada menos que de los teóricos prácticos, que como decía antes, hay que fusionarlos con los teóricos, ¿no? La profesora Analia Busala, que es ayudante de primera regular, con dedicación simple, creo que está los martes a la noche. La profesora Adriana Gangui, ayudante de primera regular con dedicación simple. El profesor Esteban Grave, ayudante de primer interino con dedicación simple. También comparte con la profesora Riesnik la de los viernes. Adriana Gangui comparte con la profesora Sauro la comisión de los martes a la mañana. Y Damián Canali, ¿no? Que es un ayudante de primera, interino, ¿no? Con dedicación simple, que está los lunes a la noche, ¿no? Con la profesora Sauro. Y acá tenemos 5 adscriptos. Por nuestra materia han pasado, no sé, del orden de los 25 adscriptos. Algunos pasaron a ser docentes de la materia, muchos fueron tesistas de nuestros, ¿no? Muchos
no solamente hicieron tesis de licenciatura en historia o en filosofía generalmente, sino también hicieron doctorados, ¿no? Y acá, bueno, los adscriptos son Matías Daniel Giri, Juan Ostrovsky, Rafael Ernesto Acevedo Valenzuela, Octavio Nistorowicz y Nicolás Rubinstein. Esta es toda la planta docente de la materia, esta es la planta con los cuales, digamos, ustedes se van a relacionar, somos los encargados, los responsables, ¿no?, de ofrecerles a ustedes de la mejor manera posible esta materia. Bueno, entonces ahora vuelvo un poco a lo último, que es el tema este de la promoción directa. Voy a leer el reglamento, que esto les interesa mucho a ustedes, ¿no? Cómo es la promoción, cómo son las evaluaciones. Dice, el régimen de promoción directa comprende 3 instancias de evaluación parcial. Se debe cumplir con los siguientes requisitos. Asistir al 80% de cada instancia que constituya la cursada, considerando clases teóricas, práctica, todo eso. Por supuesto que esto no corre para las teóricas, ¿no? Y bueno, y relativamente corre, digamos, para los trabajos prácticos, ¿verdad? Pero yo puse acá porque es el reglamento, ¿no? Ahora hay un reglamento especial que está en el programa con una resolución del Consejo Directivo de nuestra facultad, que de alguna manera reglamenta el asistencialismo, digamos, en tiempo de pandemia, o sea, el tema este de la cursada virtual. Bueno, los estudiantes que no hayan satisfecho la promoción directa van a examen final. ¿No? Examen final. El régimen con examen final comprende 2 instancias de evaluación parcial, se debe cumplir con los siguientes requisitos. Bueno, esto tampoco me voy a explayar porque más o menos lo mismo que esto. 75% de la clase de trabajos prácticos equivalente a aprobar 2 instancias de evaluación parcial, ¿no? Con un mínimo de 4 puntos en cada instancia. Se dispondrá, acá dice un recuperatorio, hayan estado ausentes en una o más instancias de examen parcial. Esto también, no sé, esto va a haber que adaptarlo, obviamente. Hayan desaprobado una instancia de examen parcial. La desaprobación de más de una instancia de parcial constituye la pérdida de regularidad y el estudiante deberá volver a cursar la materia. Bueno, voy a aclarar nada más que esto sobre, en especial, sobre la tercera evaluación. Ustedes habrán espiado acá en el cronograma de actividad de la materia que hay una semana de primer parcial que se toma, entre comillas, en el ámbito del trabajo práctico, o sea que no hay trabajo práctico esa semana, y el segundo parcial. Y también hay una instancia que es de recuperatorio, ¿no? Después del segundo parcial, en la semana siguiente, donde ya terminaron las clases, hay una instancia de segundo parcial. Eso es totalmente de recuperatorio del primero o del segundo parcial. Eso es totalmente reglamentario. El tema es que, ¿qué pasa con esta tercera evaluación que es obligatoria? ¿No? Bueno, eso antes nosotros lo que hacíamos era algo que también lo hemos perdido acá. Hemos tomado muchísimos tipos de evaluación con trabajos especiales que se hacían. Lo más refinado ha sido algo que el título puede sonar absurdo, porque era un trabajo domiciliario oral. ¿Qué significa eso? Oral no es que lo que va a pasar está pasando muchas veces ahora en la facultad es que hay profesores que están tomando exámenes orales, digamos, virtuales, ¿no? No, oral era lo siguiente, nosotros le damos una batería de preguntas interesantes a donde tenían más o menos 2 meses para responderlas con tranquilidad en la casa, podían trabajar en equipo, obviamente, nadie los podía controlar tampoco, y además si trabajaban en equipo mejor, y después los exponían a modo de un parcial de manera oral, digamos, en una instancia de la cual participaba toda la cátedra, o sea, nos repartíamos en distintas mesas, y en más o menos elegíamos algunas de esas preguntas que ya las tenían preparadas los alumnos, no las habían preparado en su casa, todo eso,
y tenían más o menos 5 o 6 minutos para contestar cada uno, y después nosotros podíamos pedir solamente hacer preguntas aclaratorias, no de contenidos ni de nada, aclaratorias, ¿no? Porque era algo así como un verdadero parcial, ¿no? No era un final. Eso obviamente no lo podemos hacer y hemos perdido. Ese trabajo de elaboración interesante que tenía, ¿no? La última vez lo hicimos unificado y lo hicimos en 3 o 4 preguntas articuladas, a donde se tenía que responder en 2 carillas nada más, en 2 carillas, pero los alumnos la respondían, la imprimían y después venían y un poco la comentaban en 1 o 2 minutos, nosotros por supuesto ya la teníamos a mano, la entregaban y después en una fecha determinada asistían a un aula a donde intercambiaban con nosotros ese documento que nosotros ya lo teníamos en la mano. Entonces teníamos un trabajo que ustedes habían realizado durante 2 meses en la segunda parte de la materia, ¿no? Tranquilamente en su domicilio, y después nos lo mandaban por mail, ¿no? O nos los entregaban, mejor dicho, en la penúltima teórica o en la última teórica. Nosotros íbamos con esas 2 páginas de cada uno, lo leíamos y después había una fecha donde ustedes venían y lo comentábamos, le hacíamos una devolución. Eso es casi un ideal de evaluación, ¿no? Casi un ideal de evaluación. Eso, Leo, por supuesto, es impracticable, sí. Leonardo, discúlpame. Sí. Disculpa que te interrumpa. Son las 9 menos 20. Sí, ya No termino sé con esto. Bárbaro. Ya termino. Ya termino. El horario, simplemente, Entonces, disculpa. esta tercera instancia de evaluación va a depender de los trabajos prácticos. En los trabajos prácticos les van a explicar cómo va a ser, por decirlo de una manera, esa tercera nota, ¿no? Que es supletoria de este trabajo especial que hacíamos todas las veces. Bueno, ya está. Con esto terminamos. Se hizo un poquito largo porque quería mostrarles con más detenimiento todo esto. Esto lo vamos a subir. Vamos a especificar un poco mejor esto de la evaluación, ¿no? Y corregir lo de las actividades, ¿no? Que ya están en el blog, ¿no? Están en el blog, el material es la versión correcta. Sí, Esteban. Hubo una pregunta, otras se fueron contestando entre ellos. Aclarar una cuestión, porque cuando mostraste el cronograma decía que las teóricas, o en algún momento decía que las teóricas iban a ser sincrónicas o algo así, pero aclarar si van a ser clases sincrónicas o van a ser clases grabadas. No, van a ser clases grabadas con Perfecto. imagen. No van Perfecto. a ser audio. Y la idea es que, ¿por qué nosotros inicialmente presentamos al departamento que iban a ser sincrónicas? Es porque no creíamos que iba a haber tanta gente inscripta, pero y sobre todo lo cuantitativo es fundamental por el tema de la conectividad. Y para ser absolutamente democráticos con todos, o sea, en el sentido de aquellos que tienen una computadora propia, que viven solos, que tienen impresor y todo eso, se pueden conectar en cualquier momento del día y de la noche, respecto de aquellos que lamentablemente por ahí muchos de ustedes van a trabajar solamente con un celular, no tienen impresora, algunos no tienen computadora, o comparten la computadora con sus hijos, con su pareja, con sus padres, etcétera. Entonces, la idea, lo que mejor nos pareció es que las teóricas sean igual para todas, como ya lo son los teóricos prácticos, que son audios nada más. Las nuestras van a ser teóricas grabadas con imagen, y después les vamos a decir a dónde van a estar. Es muy probable que armemos un canal de YouTube, porque obviamente el blog no las va a soportar, Sí. no las va a soportar, ¿no? Después bueno, preguntan. ¿hay alguna otra pregunta? Sí, hay 2 preguntas más. En primer lugar, si
la modalidad de los parciales domiciliarios, o sea, cuánto tiempo van a tener para hacerlos, preguntan. Y en No, segundo lugar, porque es algo que se puede contestar desde los profesores de prácticos, si los prácticos van a ser sincrónicos. sí, los prácticos van a ser todos sincrónicos, Y tal sobre cual los figura en la presentación que hicimos de las comisiones. Respecto del parcial, la duración del parcial, si va a ser domiciliario, si van a ser 2 horas online, todo eso, eso lo van a tener que ustedes, o sea, eso es algo que va a ser discutido, digamos, en los trabajos prácticos. Me refiero a discutido, cuando digo discutido, eso se lo van a comentar los que están a cargo de las comisiones, ellos le van a indicar así cómo va a ser las 2 instancias de parciales y también, porque eso viene asociado con esa tercera nota que se exige para la promoción directa, a donde estamos de hecho cambiando la modalidad que yo les contaba antes. O sea, todo lo que sea evaluatorio va a verse hartamente aclarado, digamos, en los trabajos prácticos que comienzan el lunes que viene. Perfecto. Acá no aparece ninguna pregunta más. Oíme, antes de cortar la transmisión, ¿hay alguna pregunta así interesante o importante que vos hayas visto que se contestaron entre ellos, que entre los alumnos, entre los estudiantes, que haya que aclarar algo? No, mirá, se organizaron bien. Hay otra pregunta que apareció ahora. Armaron incluso WhatsApp por comisiones, así que después preguntan, María Victoria pregunta en qué consisten los trabajos prácticos. Quizás... No, bueno, como yo puse acá, a ver si podemos... no, esto lo cierro. No. Hay otro docente. Fíjense, ahora repito algo que un poco por ahí no aclaré lo suficiente. Este es el verdadero cronograma de actividades. Fíjense, en la segunda semana, que es la semana que viene, ¿no? Dice, trabajos prácticos, lunes, martes, miércoles o viernes, textos y actividades. En la primera va a haber una presentación. Los docentes de cada comisión van a hacer una presentación y les van a aclarar absolutamente todas las modalidades de trabajo, el tema de las evaluaciones, bueno, todo lo que ustedes quieran, toda la organización. Por eso hemos dedicado al primer trabajo práctico, prácticamente todo el tiempo se le va a dedicar una presentación, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si eso aclara, creo que eso aclara un poco, que eso queda librado, digamos, a los trabajos prácticos. Ahí respondieron todo muy claro. Y después alguien pregunta si hay que leer algo para la semana que viene. Está en el cronograma. Está en el cronograma de lecturas. En el cronograma de lecturas creo que figura que ya ayer o antes de ayer se sugiere que hayan leído el programa. Y creo a partir de mañana, a ver, estaba acá eso, cronograma de lectura, fíjense. 28 del 8, sí, se sugiere el PowerPoint y 3 cronogramas de actividades, todo esto. Perfecto. Lo primero que hay que leer es Historia, Ciencia, Transmisión, Conocimiento y Participación Social para el 1/9, o sea, antes de la teórica, entre comillas, del jueves que viene. Esa es la primera lectura concreta que tienen que hacer. La pueden empezar hoy, mañana, cuando quieran, ¿no? Sí. Y después alguien pregunta, en los prácticos nos conectamos por este sitio de Zoom. No, cada profesor les va a indicar, cada comisión de prácticos. No sé si lo querés aclarar, pero es... Sí, no, eso también forma parte de la presentación y cada profesor práctico, yo no sé, creo que la gran mayoría van a trabajar con Zoom. Tengo entendido que algún profesor de prácticos va a trabajar sin Zoom.
con otra plataforma, no sé. Pero eso también va a ser aclarado, muy probablemente las citas sean recurrentes, bajo el mismo link y todo eso, ¿no? O sea, ustedes ya van a tener los links para todas las semanas. Perfecto. No sé si alguien más, alguna pregunta. Si no, ya, como vos digas, pero... ¿Está bien? Sí, no aparece ninguna pregunta o aclaración. Bueno, Bueno, recuerden las formas de contacto que tienen con la materia. Recuerden que ustedes pueden mandar un mail de la materia, ustedes van a recibir anuncios de la materia, esos anuncios para los que se hayan anotado al grupo de HSCT, a ese Google Group, van a recibir solamente pasivamente eso, y después está el mail de profesor Glavich, que es un experto, realmente es un experto en recoger opiniones, críticas, ¿cómo se dice?, aclaraciones, propuestas, etcétera, etcétera. O sea que aprovechen ese mail. Bueno, hasta la vista, por más que no nos conocemos, bueno, es una pena, pero alguna vez yo por lo menos aspiro a verles la cara, ¿no? No en un final, o sea, traten de promocionar todos, ¿no? Prefiero que promocionen a conocerles la cara ahí tete a tete, ¿no? Presencialmente. Bueno, un abrazo a todos.